Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren saludables, que estén en sus casas, resguardados. Y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar con dos medidas que no habíamos atendido de forma manual, es decir, no las habíamos trabajado de manera manual, pero que son estadísticos que nos ayudan mucho para interpretar una distribución. Estamos hablando del sesgo y la kurtosis. Las dos se llaman o se agrupan, digamos, bajo el nombre de medidas de forma. Vamos a empezar con el sesgo y vamos a tratar de entender pues qué significa. El sesgo, como su nombre lo dice, es una orientación que vamos a encontrar dispuesta, digamos, en el conjunto de los datos, que obedece a múltiples factores, entre los que podemos señalar a lo mejor la deseabilidad social, la mala formulación de un reactivo o simplemente la tendencia de la opinión de la gente respecto de un fenómeno en particular. Consideren ustedes que cuando estamos evaluando una variable, podemos formular, insisto, preguntas, cuestionamientos o ítems que generen a lo mejor cierta tendencia o que sean tendenciosos para la población. Vamos a ponernos un ejemplo muy sencillo pero muy controversial. Imaginemos que vamos a hablar del aborto y en uno de nuestros reactivos ponemos la pregunta en la que decimos qué tan de acuerdo te encuentras con la práctica del aborto. Si disponemos nuestras respuestas a manera de escala y lo que evaluamos es si estás a favor o en contra, pues nuestro rango de valores tendría que ir desde totalmente en desacuerdo, podríamos poner un valor indiferente al centro, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, como pueden ver, tenemos un rango de valores que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Vamos, ¿cuál sería la lógica del sesgo acá? Pensemos nosotros que, no lo he constatado de manera concreta, ¿no? En términos empíricos, pero imaginemos que esta pregunta pues seguramente por cuestiones de convencionalismos sociales, creencias, tradiciones familiares, ¿no? Cuestiones religiosas o incluso por la mera deseabilidad social que implica quedar bien con los demás, vamos a asumir que las personas van a contestar que están, la gran mayoría, no digo que todas, pero sí una gran parte, y podríamos decir que la mayoría, se van a orientar a el totalmente en desacuerdo, ¿no? Es decir, tendríamos los valores cargados hacia el valor más bajo, las respuestas, perdón, estarían más cargadas hacia el valor más bajo del rango de nuestra variable, por lo tanto, podríamos asumir que no existe una tendencia, digamos, a la normalidad en ese reactivo o en esa respuesta, y por ende pues tenemos que hacer un análisis de ello, insisto, tanto de la pregunta como de las respuestas, porque en todo caso una pregunta que es así de tendenciosa o que es así de directa pues no nos va a dar mucha información. Consideren entonces que el sesgo como medida de forma nos va a dar esta indicación de que efectivamente nuestros datos o se ajustan a la curva normal o siguen una tendencia distinta, ¿no? Dentro del rango posible. En este sentido vamos a tener dos tipos de sesgo. Vamos a encontrar el sesgo que le vamos a llamar sesgo negativo y el sesgo que le vamos a llamar sesgo positivo. De manera muy puntual, el sesgo positivo implica que los valores de la variable se encuentran cargados hacia los, digamos, rangos más bajos o en el rango más bajo de respuesta, y el sesgo negativo implica que los valores están cargados hacia los valores más altos. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué? Si se supone que es más alto me sale negativo y si es más bajo me sale positivo. Esto tiene que ver por efecto de la fórmula del sesgo que les voy a mostrar a continuación. Como pudieron observar, el valor de la fórmula implica que multipliquemos 3 veces la diferencia entre la media y la mediana y el valor resultante lo dividamos entre el valor de la desviación estándar. Entonces, lo que estamos observando es si existe, digamos, un grado de alejamiento respecto de la forma normal, por decirlo así, de nuestra curva, y por eso nos va a salir positivo, insisto, si es que la mediana es más pequeña que la media, y si nos va a dar nos va a dar negativo si asumimos que la mediana es más grande que la media, ¿no? En este caso, entonces, lo que estamos haciendo, insisto, es un cálculo o una interpretación de cómo los datos se están orientando dentro de nuestra
distribución. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a calcular en nuestro software estadístico y vamos a comprobar también y hacer como la interpretación del dato. Bueno, pues tenemos aquí nuestra base de datos. Esta base de datos que les estoy mostrando es una que evalúa esta dependencia que podemos llegar a tener por el uso del celular. Entonces, pues bueno, vamos a calcular ahí algunos datos derivados pues de esta explicación que dábamos hace ratito sobre el sesgo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el sesgo y cómo lo vamos a interpretar? Es muy fácil, miren, le vamos a picar aquí donde dice analizar y nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y posteriormente nos vamos a ir otra vez a donde dice descriptivos. Recuerden que este es como nuestro menú que estamos trabajando porque estamos haciendo estadística descriptiva. Entonces le picamos ahí y nos van a aparecer las diferentes variables que podemos trabajar en este cuadro o en esta ventana emergente. Entonces vamos a colocar alguno de nuestros reactivos. Miren, este parece estar muy divertido. Dice el reactivo 39, he terminado una relación por causa del celular, ¿sí? Y le vamos a picar aquí donde dice opciones. Y como pueden ver tenemos la media, la suma de valores, la desviación típica, el mínimo, el máximo, la varianza, el rango, etc. Y tenemos dos medidas aquí abajo, medidas de distribución, la kurtosis y la asimetría. Entonces le vamos a picar aquí en asimetría, vamos a dejar estas de acá para poder analizarlas y comprender lo que estamos haciendo y le vamos a dar aquí continuar y posteriormente aceptar. Entonces en nuestra hoja de resultados vamos a tener este cuadrito que tenemos aquí. Fíjense muy bien cómo lo vamos a interpretar. Entonces nuestro reactivo es, he terminado una relación por causa del celular, tenemos valores mínimo y máximo 1 y 4. Nada más a manera de recordatorio, consideremos que la opción de respuesta de los reactivos es total de 1, que es totalmente en desacuerdo, hasta 4, totalmente de acuerdo. Si nosotros vamos nuevamente a nuestra hojita de resultados y empezamos a interpretar nuestros números, lo que vamos a encontrar es que hubo personas que sí han terminado relaciones, ¿no? Por efectos del celular, ya vieron, tenemos valores de 4 acá y valores mínimos. La media es de 1.85, es decir, la media se está moviendo, digamos, como en el plano del totalmente en desacuerdo a el desacuerdo, es decir, la tendencia nos sugiere que no es muy común, ¿no?, terminar una relación por estos efectos. Ahora, vamos a ver, tenemos una desviación de 996, perdón. Entonces si sumamos restamos, estamos hablando que el rango normal se encuentra entre el valor mínimo, que sería 1, ¿no? Sí, el mínimo posible sería 1 y el máximo que podríamos tener sería 3 y tantos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? El estadístico de asimetría. Y entonces, como pueden observar, tenemos un valor positivo. ¿Qué nos indica esto? Justo lo que habíamos descrito con los valores de acá, que las medidas, perdón, que las respuestas de nuestra variable que está siendo medida se encuentran orientados hacia los valores bajos de la respuesta. Entonces vamos a cotejarlo o vamos a comprobarlo haciendo una gráfica para ver si nos funciona de esta manera. Entonces ya saben cómo sacar los gráficos. Podemos utilizar el menú de gráficos aquí, que nos dice generador de gráficos. Ahí ya sabemos que las variables tienen que estar definidas de antemano, y para el caso del reactivo vamos a utilizar una gráfica de barras, ¿sí? Entonces arrastramos nuestra gráfica de barras y lo que vamos a tener ahí, ¿no?, en lo que funciona esto, pues lo que vamos a tener es este diseño. Vamos a utilizar el reactivo número 39, que es con el que estamos trabajando, el de determinado una relación, y lo vamos a colocar ahí. Entonces ya de manera general tenemos aquí pues nuestras frecuencias y acá abajo nuestros reactivos. Como pueden observar, tenemos diferentes gráficas aquí. Este que estoy planteando es un histograma, me parece que no es el adecuado, ¿no? Entonces pues aquí ya ven, podemos jugar, digamos, con nuestros
estos gráficos. Entonces vamos a seleccionar este, ¿no? Insisto, para mostrarlo de manera gráfica, arrastramos nuevamente nuestra variable, ¿sí? Y pues vamos a colocarle el recuento. Vamos a colocar aquí, a ver, vamos a colocar la media y ahí tenemos nuestras barras. Le damos a aplicar y miren, ya nos lo cambió, ya ven. Vamos a dejarlo como estaba, creo que es un poco más claro como estaba, ¿no? Con el valor del histograma. A ver, vamos a ver, ahí estamos. Le damos cerrar y le damos aceptar. Entonces vamos a nuestra gráfica y pues ya vieron, aquí se comprueba justo lo que les acabo de decir, el valor del sesgo, un sesgo positivo como este que nos aparece aquí de 0.879, nos muestra acá que los valores se encuentran cargados, o las respuestas, perdón, se encuentran cargadas hacia los valores bajos de nuestra variable. A ver, vamos a probar con otro para ver cómo es que nos sale, ¿no? Un nuevo ejercicio. Vamos a ver con el reactivo 24, dice, me da miedo que mi celular se dañe. Entonces repetimos, analizar, estadísticos descriptivos y nos vamos a descriptivos, quitamos el valor de la variable 39 y ponemos la variable, dijimos era la 24. Me da miedo que mi celular se dañe. Ya saben que tenemos que marcar la asimetría, le damos continuar y le damos aceptar. Entonces, fíjense, tenemos nuevamente un valor de asimetría o un valor de sesgo nuevamente positivo, pero como pueden observar, el valor aquí fue 0.879, es decir, estaba muy cargado hacia el valor más bajo de nuestra variable. Este que es más chiquito, entonces nos indica que está más cercano al centro. Vamos a corroborarlo haciendo una gráfica. Vamos a sacarla ahora con el menú de frecuencias. Ponemos el reactivo 24 y aquí en gráficos le vamos a pedir que nos dé un gráfico de barras, ¿sale? Y no le vamos a pedir ningún estadístico para que solamente nos salga la gráfica, ¿no? Le quitamos las tablas de frecuencias, le damos a aceptar y miren, ¿ya vieron? La tendencia ahora es que si bien es cierto que los datos se encuentran cargados de este lado y hay poquitos valores en el rango superior de la variable, por eso pues bueno, nosotros podemos encontrar que el valor de la asimetría o del sesgo es menor, porque la distribución tiende más bien a los valores centrales. Ahora, como pudieron observar en el menú que nos aparecía en el SPSS, había otra medida que se llamaba kurtosis. Y la kurtosis es una medida que nos sirve para saber qué tan apuntalada es nuestra distribución. ¿Qué significa esto de apuntalado? Que si los datos están muy cargados así en un lado de la variable, entonces se van a agrupar y es como si los fuéramos apilando, ¿no? Si hacemos un conteo de frecuencias. Entonces, la kurtosis nos va a permitir ver justo si los datos que estamos calculando se apilan, digamos, o se agrupan alrededor de una sola variable o si se distribuyen a lo largo del rango de valores posibles. Y podrían preguntarme, bueno, ¿no para eso también nos sirve la desviación estándar? Sí, claro, pero vamos a considerar que la kurtosis nos permite también, insisto, interpretar el dato de manera más sencilla, ¿no? Ya podemos saber si los datos están muy concentrados y superan, digamos, el valor de la curva normal o si se encuentran muy aplanados. En este sentido vamos a tener tres formas de kurtosis que les voy a mostrar en este momento. Bien, una vez vistas las formas de la kurtosis, recuerden que son tres. Tenemos una forma leptocúrtica o una curva normal, mesocúrtica. Esto implicaría una distribución que es aplanada, es decir, que las frecuencias se distribuyen de manera similar a lo largo del rango de valores de la variable. Y otra que le llamamos leptocúrtica. Y entonces una distribución leptocúrtica implica que los valores se encuentran cargados solo alrededor de un valor, uno o dos valores de la variable. Entonces vamos a ver cómo se estima y se interpreta en el software. Pues ya estamos nuevamente aquí con nuestra base de datos y qué es lo que vamos a realizar para poder calcular
la kurtosis. Vamos a darle aquí a analizar en estadísticos descriptivos y nos vamos a descriptivos, y entonces vamos a trabajar con el mismo, ¿no? Con el mismo dato, la misma variable que estábamos analizando hace unos momentos. Y como pueden observar, aquí se encuentra el valor de la kurtosis, aquí se encuentra señalada, ¿no?, la medida que ahora nos interesa conocer. Entonces le picamos ahí donde dice kurtosis, le damos continuar y le damos aceptar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos es esta tablita de estadísticos descriptivos que, además del sesgo, ahora ya cuenta con la kurtosis. ¿Qué implica el estadístico de la kurtosis? Si nosotros tenemos un estadístico menor a 0, como en el caso de aquí que tenemos menos 1.119, esto implica pues que nuestros valores se encuentran distribuidos de manera similar a lo largo del rango de valores de la variable. Y eso lo podemos cotejar aquí, ¿no?, en la grafiquita que nos había salido hace unos minutos. ¿Por qué? Porque los valores, como pueden ver, aun cuando tienen frecuencias altas, se encuentran distribuidos de forma similar, es decir, las frecuencias son muy parecidas, salvo en el último valor, y por ello tenemos un valor negativo de la kurtosis. Bien, pues vamos entonces ahora, a manera de repaso, a calcular el valor de la kurtosis de la variable que habíamos trabajado hace rato. Recuerden ustedes que estábamos con el reactivo número 39. Entonces ya saben, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, y en descriptivos quitamos el que encontramos aquí y colocamos la variable 39, que es el que estamos utilizando a manera de ejemplo. Aquí está la 39. Ya se encuentra marcado la kurtosis. Le damos continuar y le damos aceptar. Entonces fíjense, acá tenemos un valor de kurtosis. Como pueden observar, es un valor menor que el que tenemos en la otra distribución. ¿Por qué el valor de la kurtosis es menor en este segundo análisis que estamos nosotros realizando? Pues bueno, si nos vamos a nuestras gráficas podemos entenderlo de mejor manera. Ya ven, la kurtosis nos muestra que, si bien es cierto que tenemos una distribución a lo largo de la variable, los valores empiezan a condensarse alrededor, en este caso, del número 1. Y entonces se encuentran como un poquito más cerrados o más cargados aquí, ¿no? Hay un mayor número de frecuencias, para decirlo de manera correcta, y por ende el valor de la kurtosis se empieza a reducir. Como podemos entonces asumir, si nosotros estimamos el valor de la kurtosis, entre más alejado de 0 sea, y en términos como se mencionan aquí y acá, ¿no?, negativos, eso implica entonces que los valores se están agrupando alrededor de solo un dato, alrededor de solo un valor. Si nosotros tenemos una kurtosis que es 0, entonces eso implica que los datos se distribuyen de manera normal, ¿no? Y si encontramos valores cada vez más altos, eso implica entonces que la kurtosis está siendo cada vez más apuntalada, ¿sí? Entonces, valores negativos implica muy negativos o muy alejados del 0 en términos negativos, implica, como en esta gráfica, que las distribuciones, o la distribución más bien, tiene frecuencias similares. Y si tenemos valores cada vez más cercanos a 0, entonces la diferencia es que los valores se van a empezar a cargar más bien de un solo lado, ¿no?, en un solo valor. Vamos a hacer una última prueba ahora con ambos valores para poder interpretar. Nos vamos a analizar, dijimos, estadísticos descriptivos y descriptivos. Vamos a quitar este de aquí y vamos a trabajar el valor de la edad. Le damos a aceptar y miren, ahí están nuestros valores estadísticos. Tenemos un mínimo de 14, un máximo de 50, una media de 23.06 y una desviación de 6.02. Estamos hablando que nuestro rango normal se encontraba entre los 16, es decir, lo normal en esta muestra son personas entre 16 y 32 años de edad. Tenemos un valor positivo de asimetría o de sesgo, es decir, tenemos edades, más bien la frecuencia de las edades es como cargada, digamos, hacia los valores más pequeños. Tenemos mucha población joven y la kurtosis, tenemos una kurtosis positiva a diferencia de los de acá arriba, es decir, los valores se encuentran agrupados
alrededor, insisto, primero de los valores más chicos, como nos indica la simetría, y tenemos un número muy alto de frecuencias en ese espacio, ¿no? O en esos valores pequeños. Vamos a corroborarlo con una gráfica. Entonces nos vamos aquí a frecuencias, quitamos esto. Les digo, pueden utilizar el gestor de gráficas. A mí en lo particular se me hace más sencillo trabajarlo así, pero como ustedes prefieran. Vamos a seleccionar la gráfica correcta, que en este caso sería un histograma. Vamos a pedirle que nos muestre la curva normal y le damos continuar y aceptar. Entonces, fíjense muy bien, ahí está, justo lo que habíamos predicho, ¿no? De un total de 258 participantes, aquí se encuentra la media de 23.06, ¿no? Aquí está el valor de la media, aunque tenemos un rango de valores que va desde valores muy bajos hasta valores muy altos. Pero ya vieron cómo todos los valores se encuentran cargados alrededor de este dato, es decir, tenemos personas menores a 20 años, muchas personas menores a 20 años.